Vamos a comenzar, amigos, el programa y como lo decíamos recién, vamos a recibir en este momento al ingeniero agrónomo Rafael Gallinal, productor del departamento de Florida, además ex integrante de la Asociación Rural del Uruguay, fue parte del departamento económico de la ARU. Rafael, el gusto de recibirte a esta hora aquí en el programa. En primer lugar, ¿cómo está el tiempo por Florida? Mira, buenos días para Buenos todos. días. Acá está medio garuando, está nublado y la verdad que creo que va a ser una semana complicada esta, por lo que estamos viendo. Sí, realmente una primavera que le cuesta afirmarse. Rafael, hace algunos minutos hacíamos referencia a lo que fue la actividad en Durazno en el mes de marzo, donde estuviste participando vos y estuvieron también los economistas Alfonso Capurro y Aldo Lema. Allí se estuvieron planteando diferentes temas vinculados a la realidad del negocio y a los desafíos económicos que tiene Uruguay. Estamos ya encarando la recta final del proceso electoral de cara al balotaje del 24 de noviembre. Hablaste en la presentación de Durazno de lo caro que es Uruguay, de lo poco competitivo y de lo difícil que se hace el país para hacer negocios. ¿Cómo ves estos temas hoy presentes en la agenda de quienes están disputando el balotaje de cara al 24 de noviembre? Bueno, yo creo que como positivo, como muy positivo, es que estos temas que hablábamos en aquel momento y que eran temas que estaban en boca de los productores y de los economistas en general en esos momentos, hoy son parte importante de la agenda política y creo que eso lo tenemos que valorar. O sea, hoy nadie discute que tenemos un 5% de déficit fiscal y que hay que levantarlo, más allá de que las propuestas de los distintos candidatos, como no pueden aparentemente mostrar la realidad tal cual es porque pierden votos, todos la maquillan un poco y la mejoran, pero de última están todos reconociendo que tenemos que buscar una trayectoria de equilibrio en las cuentas públicas. Están hablando de regla fiscal, cosa que me alegra mucho porque es un tema que si uno lo hace en la familia, ¿por qué no lo podemos hacer en el Uruguay de tener un comportamiento fiscal acordado institucionalmente, de manera que no se puedan por aventuras, digamos, políticas, gastar más de lo que entra en un gobierno? La regla fiscal es algo que parece importante y que espero que el sistema político no se olvide después de ganar, gane quien gane, porque creo que es uno de los temas que tienen directa vinculación con el atraso cambiario estructural que tenemos cíclicamente en el Uruguay, que fue uno de los temas importantes que se habló en Durazno. Claro. En Durazno, a propósito del tema atraso cambiario, mencionaste una diferencia cambiaria que era superior al 10%. De marzo a la fecha, el dólar ha estado corrigiendo. También el Banco Central ha tenido en este último tiempo una participación muy activa en el mercado cambiario de nuestro país. Con esta suba del dólar en nuestro país, hoy en el entorno de los 38 pesos, ¿se corrigió en algo el atraso cambiario o permanece? Mira, estuvimos actualizando ese dato porque es muy interesante, porque es un tema relativo, no es un tema absoluto. Y lo que pasó fue que si bien el Uruguay movió algo el tipo de cambio, sus socios comerciales, y hablando de la región y China, también lo movieron. Por lo tanto, el Uruguay hoy tiene entre un 20 y un 25% de tipo de cambio real por abajo de la línea índice 100, digamos, y lo que no quiere decir que el atraso cambiario sea del 25, pero evidentemente no hemos mejorado, con respecto a Durazno, no hemos mejorado sustancialmente el tipo de cambio real. Evidentemente es el tema competitivo para el Uruguay, más allá de los costos internos y de todo el tema tarifario que ya se habló, pero bueno, esto sí que son temas estructurales que hacen a la competitividad del arroz, por ejemplo, y de todos los sectores exportadores, la carne, los cereales, o sea, todos los que compiten con productos importados y los que fijan sus precios en el exterior están directamente afectados por este tema. Entonces, es un tema muy importante y el dólar va a tener que acomodarse a los fundamentos de la economía y esperemos que lo haga en términos suaves, de manera de que no la economía, digamos,
de la población del Uruguay no se ve afectada. Claro, Rafael, tomando como referencia la cotización en el eje de los 38 pesos, un atraso cambiario del 20, tú hablabas entre 20 y 25, pero tomemos 20% para hacer un número incluso más redondo, nos daría un dólar en el eje de los 45 pesos aproximadamente. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No me animo a hablar en términos nominales, porque esto es un tema que, como dije, es un tema de relaciones. Si el dólar se debilita a nivel mundial o se fortalece y las economías hacen mover sus monedas, de repente tú moves un 5 puntos y no mejoras el tipo de cambio. Entonces, como no somos especialistas en el tema y solo somos observadores, lo que sí decimos es que el tipo de cambio real de una economía tiene que responder a sus fundamentos. Entonces, una economía que se endeuda para mantener sus cuentas está generando continuamente una presión sobre el tipo de cambio, y eso es lo que hoy están hablando los candidatos, gracias a Dios, y toda la población empieza, digamos, por lo menos a entender de que eso tiene que ver con su ingreso y con la competitividad de los sectores productivos. Creo que eso es lo positivo, porque al fin y al cabo no todos tenemos que ser especialistas en el tema, pero sí tenemos que saber de que el salario de la gente depende también de estos temas. No es un tema independiente. Claro. Porque evidentemente podés mantener un atraso cambiario y un ingreso alto en términos reales de la población, pero eso tiene un tiempo acotado, porque después la realidad, como pasó en Argentina, te lleva todo lo que mantuviste, ¿no? Claro. Entonces tenemos el ejemplo de Macri, que es lo que el Uruguay no tiene que hacer. Macri heredó una situación fiscal tremenda y no realizó las reformas estructurales por varias razones que nosotros no sabemos, pero evidentemente porque políticamente no pudo, porque no supo. Y el día que se le acabó el crédito, la realidad se lo llevó por delante. Y eso es lo que Uruguay tiene que evitar. Claro. A propósito del déficit, Rafael, incluso hoy aparecen algunas opiniones sobre este tema que han estado expresando en estas últimas horas integrantes de calificadoras de riesgo. En torno al déficit aparecen claramente dos opciones, dos recetas. Por un lado, la calle Pou, que habla de un plan de ahorro de unos 900 millones de dólares, y por el otro lado, Daniel Martínez, que habla de una corrección del déficit a partir de lo que sería un escenario de crecimiento de la economía que se podría estar dando a partir del próximo año. ¿Cómo ves esta situación para corregir el déficit partiendo de estas dos alternativas que se manejan por parte de ambos candidatos? Bueno, en base a lo que han esbozado economistas independientes con mucho peso, yo creo que la propuesta de solucionar el tema del déficit fiscal con crecimiento es una ilusión, en el sentido de que se necesitarían 5 puntos de superar durante 10 años para llegar al 2.5 a fin de esos 10 años. Entonces eso es según dicen, es una utopía. Pero también por la otra parte, solucionar el déficit fiscal con el ahorro del gasto público parece, como según también opinan muchos, como un poco ilusorio, en el sentido de que se van a necesitar además algún otro tipo de medidas. Están tratando de que no sean impositivas, pero bueno, muchos economistas suponen de que algún tipo de aumento impositivo va a tener que haber, claro, en el momento de que 5 puntos del déficit es mucho. ¿Y pensás que el campo puede ser una opción de aumento de impuestos en caso de que exista esa necesidad o que se plantee esa situación? Mira, yo creo que el campo y ningún sector de la economía hoy resiste más impuestos. El desempleo es uno de los índices que te muestra de que hay distintos sectores que están en situación de estabilidad o perdiendo plata. Entonces, cuando vos haces muy bien lo dijeron algunos de los candidatos, cuando haces un aumento impositivo sobre estas situaciones, lo que haces es recaudar menos. Entonces es un aumento impositivo nominal, porque realmente no recaudas más.
creo de que estamos en un problema y el saber que tenés el problema por lo menos lo diagnosticás bien. Yo creo que todo el mundo está atento a este tema y es un tema político que hoy digamos que está en el primer lugar. Yo creo que eso es lo positivo. Creo que tenemos un gran problema, porque yo te digo que los sectores no aceptan más impuestos, por otro lado te digo que hay que bajar el déficit fiscal. Entonces estás en una ecuación que es difícil de cerrar. Uh-huh. Creo que es una muy buena pregunta para los sectores políticos que hoy están en pugna, porque es un tema muy importante para este tema de atraso cambiario, que es importante que la población sepa que condiciona la competitividad de los sectores. Claro. Rafael, la última, pero ¿te preocupa entonces o pensás que puede ser quizás una alternativa más allá de esto que tú recién mencionabas, que el campo hoy y que los sectores de la economía, de la producción no resisten más impuestos, ante una necesidad de aumentar impuestos, podría darse entonces esta situación? Yo creo que, espero que no y que el Uruguay tenga, digamos, la sabiduría suficiente para encarar una reforma estructural del Estado que nos permita pensar en un Uruguay posible, aunque haya que, digamos, hacer un tránsito, digamos, fiscal que no sea el óptimo en los primeros 2 años o 3 años. Yo espero que el Uruguay pueda ponerse de acuerdo en que necesitamos una reestructura de muchas cosas, entre ellas la del Estado, que es una de las partes importantes del problema. Yo creo que con ese diagnóstico y con toda la capacidad técnica que hay en el Uruguay, se necesita el apoyo político para eso, y creo que es lo difícil de lograr, y creo que es lo que hay que lograr. Está parte en juego todo ese tema, el apoyo político a ese tipo de cosas. Uh-huh. Ingeniero Rafael Gallinal, productor del Departamento de Florida, ex integrante del Departamento Económico de la Asociación Rural del Uruguay, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Martín, por llamar, y un abrazo a la audiencia.